Ya estamos aquí, nos quedan unos 15 minutitos para charlar con Mariano Vázquez, periodista especializado en asuntos internacionales que siempre nos trae toda la data del mundo. Marian, ¿cómo estás? ¿Cómo va, compañero? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Este lunes que te recibimos, lunes lluvioso. Sí, hoy, pero para los bosteros es un lunes a pleno sol. Ah, claro, a vos no te importa nada. No me importa nada. Mirá, aparte igual me gusta la lluvia. Yo hoy que decía que no íbamos a hablar del superclásico, mirá vos. Sí. Así que, bueno, bien. Aparte fue como un fin de semana full bostero, porque vi que ganaron también algo en el básquet, ganaron en el futsal, ganaron en todos lados, ¿no? Femenino de vóley ganó. Y ganó, sí, Boca salió campeón de lo que sería la Champions claro. de internacional, un título internacional, sí. Muy bien. Sí. Está, bueno, Boca, está bien. Sí, Boca Club viene cosechando bastantes éxitos Si querés, en hasta otros... las 20 podemos hablar de... ¿Ustedes qué dicen? No, podemos ir con eso, porque creo que dicen que no haya... así que bueno, tendremos que ir a lo nuestro o a lo suyo, mejor dicho, porque en el mundo también hay elecciones que parecen eternas porque no se definen, ¿no? Claro, este domingo hubo elecciones en Perú, lo habíamos contado aquí en esta columna hace 2 semanas, con una fragmentación récord, 35 candidatos presidenciales, y lo que hay es a 5 días ya de realizada esa primera vuelta, aún resta escrutar un poquito más del 6% de los votos. La única certeza es que Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, ex presidente / dictador del Perú en los 90, va a la segunda vuelta con 17%, para dar una idea de la fragmentación, la crisis de representación y la atomización del voto en el Perú. Y en la segunda vuelta entró, como ocurrió en 2021 con Pedro Castillo, entró sorpresivamente Roberto Sánchez, también un hombre vinculado a los sectores populares. Que no es Sandro, no, que prometió en su campaña, hizo una campaña interesante en el sentido de una campaña radicalizada, algo que yo creo que es hoy necesario desde la izquierda también para combatir a la ultraderecha que está en esa posición. Creo que las veredas del medio no están funcionando. Claro. Si ganaba, pero también prometió indultar a Pedro Castillo. Y es un respiro porque lo que se veía era un panorama muy duro de la derecha, y quien está peleando ahí, para que se den una idea, tiene 12 puntos Sánchez y tiene 11, claro, .8, .9 Aliaga, que es exalcalde de Lima, trumpista, que lo podemos asimilar en su ideología ultra con Milei, con Trump, con Bolsonaro, claro. Que ya, como suele hacer la derecha, ya agitó el fantasma de un supuesto fraude, atacó al órgano nacional electoral del Perú, llamó incluso a una insurgencia para las calles para esa situación, apoyado como siempre por el oligopolio mediático como es el comercio, por el auge de las redes sociales y bueno, este fenómeno de que no presentás pruebas en ningún estamento, como en Argentina. ¿Cuántas veces se ha dicho que hubo fraude y jamás hubo una denuncia real en la justicia electoral sobre esto? Bueno, esto es lo mismo. Eso de tomar edificios cuando no te gusta la elección me suena la toma del Capitolio, o la toma de la Plaza de los Tres Poderes en Brasil. Contra Lula. Bueno, que eso le ha costado a Bolsonaro su inhabilitación política y su cárcel, en este caso domiciliaria, pero... Hace poco vi un documental sobre eso, no me acuerdo ahora el nombre, pero Apocalipsis en los trópicos. Ese, exactamente. Sí, que es el de Petra, el mismo de Al filo de la democracia también. Que es otro claro. Exactamente. Exacto, que el filo de la democracia habla del impeachment, creo, de... A Dilma, exactamente. Exactamente. Sí, excelente, también recomendable, creo que está en Netflix. No me acuerdo dónde, pero sí, está bueno porque muestra también el poder del voto evangélico, cómo ha ido creciendo en Brasil y se ha convertido en un factor de poder al punto de que aunque te mejore económicamente la situación, como es este caso el gobierno de Lula, la gente termina votando lo que le dice su pastor, es decir, ese poder de convencimiento, ¿no? de lo religioso, ¿no?
Que bueno, no, yo estoy abriendo muchas aristas, pero bueno, justo acá el fin de semana hubo un cura DJ en la Plaza de Mayo. Digo, hay algo ahí que también parece que está despertando ojo con los evangélicos, hagamos algo que también sea medio de masas, como para cuidado con esto. Y no lo religioso, evidentemente hay algo fuerte en eso. En este caso, con el caso del DJ y la multitud que fue, uno miraba también, es un fenómeno que incluso a mí se me escapa para el análisis, porque, bueno, es música electrónica, es un universo que desconozco, y a su vez vi mucha gente de mucha variedad de edades. Claro. Y a su vez, bueno, en homenaje al Papa Francisco, que dejó un legado vinculado a una opción popular, claro, de la iglesia. Y que estaba presente en esa plaza, como esos discursos de Francisco como exactamente, medio del día de hagan lío y eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Había uno que decía cerveza y shawarma hagan lío, ¿no? Eso está bueno porque shawarma viene del mundo claro, islámico, claro, podríamos decir. Está bueno esa... Bueno, hay un cambalache de cosas, pero volviendo a Perú, me quedaba pensando un poco en esto que vos decías de la polarización, ¿no? De que no están sirviendo mucho las vías del centro, y ante una derecha tan radicalizada, quizás la respuesta más efectiva puede ser una izquierda más radicalizada, que quizás se ve más. Yo creo que sí. Incluso en Perú, teniendo en cuenta que hay dos candidatos que, si van al balotaje, son dos opciones abiertamente de derecha, digamos, Fujimori y Aliaga. ¿Cómo? No te voy a decir que te aventures en algo porque te están contando votos hace 5 días, pero ¿cómo ves el posible escenario de acá al futuro ahí en Perú? Si llegara a darse la elección de Fujimori, por ejemplo. No, Fujimori ya está, ese puesto, ¿con quién? Y mira, Fujimori ya estuvo en 3 balotajes. Claro. Perdió los 3, hay que decirlo, por escaso margen. Tiene un apellido pesado, muy vinculado a las violaciones de los derechos humanos, al autoritarismo, a una serie de cuestiones que traen y retrotraen a momentos muy, muy pesados de la historia del Perú. Pero creo que si Keiko Fujimori... si va con Aliaga, no tengo dudas que gana Keiko Fujimori. Creo que eso claro, va. Ahí va la pregunta. Creo que nunca va a estar más cerca que esto. Y porque aparte hay otro fenómeno que muchos creo que pueden vincularlo con su padre, el fenómeno Bukele, que venimos mencionándolo constantemente. Hay un apoyo popular en el Perú, como en un montón de países de la región, al modelo de seguridad Bukele. No importa mucho el cómo. Y en el caso de Perú, de acuerdo a encuestas, es el 51% de la población. Y podemos decir que eso puede generar un vínculo con lo que fue Alberto Fujimori como responsable del fin de Sendero Luminoso y del MRTA. Posteriormente, tal vez recuerdes esa toma de la embajada que duró muchísimos meses y después en un operativo militar tras meses en la embajada de Japón, si mal no recuerdo, lograron recuperar a rehenes y tomar al comando que había saltado. Claro. Creo que esa vinculación puede estar, y quizás Sánchez ahí hay que ver si llega, si puede pelearla. Me parece que también la mala experiencia o la experiencia trunca del gobierno de Castillo puede en este caso no servirle como aliciente. Y después lo que tenemos va a ser otra vez un Congreso fragmentado. Estamos hablando de un Congreso de 130 diputados y 60 senadores, que tiene además la facultad de decretar, sobre todo con estas faltas de mayoría. Digamos, por ejemplo, en el caso hay una diferencia entre la elección de Sánchez y la elección de sus diputados y senadores. Es mucho más baja la elección de sus diputados y senadores. Por lo tanto, además su bancada, nadie va a tener una bancada parlamentaria que sea... Sí, que sea mayoritaria. Que sea mayoritaria, que puedan. Siempre van a necesitar alianzas. Y la posibilidad de vacancia del presidente es muy latente porque es lo que ocurrió. Este sería el que asuma tras la elección del 12 de junio, cuando se va a realizar la segunda vuelta, el que asuma ahí, va
va a ser el 9º presidente en 10 años. Claro, es terrible. Creo que eso te marca la situación y, bueno, entre presidentes renunciados, presidentes después todos fueron por vacancia, es decir, va asumiendo, asume el presidente, lo destituyen, asume el vicepresidente, asume el presidente de la Cámara de Diputados, lo destituyen, y eso va generando, y hay un corporativismo parlamentario, una cuasi mafia, que además tiene unos niveles de degradación y una bajísima aceptación en la población. La población, un 90% considera un nido de corrupción. Claro. El Congreso. Pienso un poco en esto que decís, bueno, que probablemente las opciones de derecha tengan mucha más posibilidad de alianza, en ese caso en el Congreso, porque son dentro de la atomización son más. Y pienso también en esto, en esta misma atomización, y en esto de la cantidad de presidentes, que acá la famosa frase 5 presidentes en una semana, exacto, que después de eso también se sale con una elección muy atomizada. Es como si fuera un fenómeno medio que va uno de la mano del otro, ¿no? Esta decadencia institucional con la atomización de posibilidades en el voto. Sí, quizás la diferencia es que ese 2001 generó una fragmentación y una sobreoferta partidaria en la cual vos tenías al peronismo en 3 lemas, al radicalismo en 3 lemas, al socialismo, había como... como internas que iban se realizó en realidad una interna dentro de por la particularidad de lo que generó tal cual. 2001 y la transición esa dualdista hasta el 2003, pero creo que todavía era el sistema de partidos y todas las figuras que se presentaron a esa elección eran figuras reconocidas y podríamos llamarlo entre comillas profesionales de la política. Lo que vemos en Perú es el fenómeno más moderno, es decir, más pospandémico, capaz. Los antisistemas, las vías autoritarias, el descreimiento de la democracia, los candidatos elegidos mediante encuestas o que tienen algún perfil mediático o en redes sociales alto, esta cosa de humoristas que se convierten en políticos, de empresarios o de outsiders. Entonces es como un fenómeno muy muy de este tiempo, y muy de este tiempo también el vamos probando, es decir, la gente no se ata ideológicamente, te puede votar cada elección una persona diferente sin que sienta que eso está poniendo en riesgo su cuerpo ideológico, porque el vamos probando como corpus político, podríamos decir, ¿no? El programa es vamos probando. Ya lo dijo un reconocido expresidente, aprendemos sobre la marcha, uno que está reapareciendo ahora acá en Argentina, Mauricio Macri, ¿no? El gobierno de aprender sobre la marcha. Pasa que está liquidado, ya no tiene que aprender Macri. Todo lo que pudo aprender lo tendría que haber aprendido. Porque Macri perdió su oportunidad y además demostró que no es un líder político que piensa en el país y en lo mejor para su fuerza política. De hecho, lo que hizo en la elección de 2023 fue destruir a su fuerza política. Si él hubiese tenido un pensamiento, perdón que me meta en política nacional, ¿no? Pero un pensamiento estratégico en el cual, en vez de haber tratado de esmerilar a Rodríguez Larreta, mediante Bullrich él hubiese decidido, porque recordemos que un gobierno con 120% de inflación anual no puede ganar, no puede ser reelecto como primer paso. Y una fuerza Nobel que no tiene nada, que no se sabe, que es una incertidumbre para gobernar, era muy, muy difícil que sea una fuerza, más allá del enojo, puede tener un porcentaje considerable, pero no puede ganar. Entonces, si Macri hubiese decidido que Larreta era el candidato a presidente, que Bullrich era la candidata a jefa de gobierno o gobernadora, y Santilli candidato a jefe de gobierno o gobernador, el esquema que vos quieres, más ofertas en la provincia de figuras, esa elección... Hoy teníamos al ex alcalde porteño gobernando el país, quizás. Te lo aseguro, Mirá, Para mí, si Macri hubiese tenido un poco de conciencia de líder político, hubiese pasado eso, pese a que es como le definió alguien en su espacio político, es un dragón con diarrea, si no te quema te caga. Claro, me gusta más eso que pensar que es un estadista, la verdad. Claro, que demostró que no lo es. Claro, demostró no serlo. Demostró no serlo, porque si no haces que tu fuerza política gobierne. ¿Por qué vas a hacer que tu fuerza política no gobierne?
Me quedo con ese análisis de Mariano Vázquez, que no solamente te habla de política internacional, sino también de política nacional, y pide permiso para hablar de política nacional, pero que no tiene por qué hacerlo. Desde acá, bueno, se nos fue el tiempo, hablamos un poco de Perú, hablamos un poco de la Argentina, política internacional, regional, nacional. Marian, gracias como siempre por venir hasta acá, por la claridad y por toda la data. Y bueno, espero que te dure la alegría por muchos días más de lo del Superclásico. Está dura largo. Bueno, bien. Hacela. Y ahora tiene que ganar Atlanta, que el clásico. El clásico contra Chacarita, Atlanta. Pero antes miren Huracán, no se lo pierdan, partidazo. Nos despedimos, no hablamos más de fútbol. Nos vemos, nos estaremos escuchando el lunes. Algo con R, escuchan por supuesto toda la semana. Gracias, Valen Catalán. Gracias, Emma Coria, por favor, que hoy no los nombré. Nos vemos a la salida, porque la salida siempre es colectiva. Chau.